¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos el día de hoy a esta página de la Parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Estamos con todos ustedes transmitiendo aquí las reflexiones diarias de la Palabra de Dios. Hoy en este día pues celebramos la memoria del Santo Cura de Ars. Vamos a pedir por su intercesión por todos los sacerdotes, para que a través de su intercesión Dios pueda hacer grandes cosas con los sacerdotes, con los fieles. Pues vamos a pedir hoy por todos ellos y vamos a leer el texto de Mateo en el capítulo, vamos a leer el capítulo 16, versículos del 13 al 20. Pues sigan conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: ustedes dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesús ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice el Evangelio de San Mateo. Este mismo texto en paralelo lo podemos encontrar en Marcos 8, 27, 31 y Lucas 9, 18, 21. Dice que Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y los discípulos le preguntan, él le pregunta a los discípulos qué opina la gente de él. Es como nosotros a veces podríamos llegar a preguntar: oye, ¿y de mí qué dicen? Oye, ¿tú has escuchado que han hablado algo de mí? Entonces, cuando hacemos esa pregunta, la otra persona pues va a decir: oye, yo de ti escuché esto, escuché que dijeron esto, la gente opina de ti esto. Por lo regular nosotros así hacemos. Jesús dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, él mismo. Le pregunta a sus discípulos. Ellos, como ya hemos escuchado este texto, empiezan a decir que eres Juan, que eres Elías, que eres Jeremías, que eres un profeta. Ellos le dicen a Jesús lo que la gente piensa, lo que la gente cree por todo lo que Jesús ha hecho, que sana enfermos, expulsa demonios, ayuda a las personas, y dicen: no, pues llegó el Mesías, no, pues es uno de los profetas, es que es Juan el Bautista, etc. Pero es la opinión de los otros, no es la opinión de los discípulos. Por eso, en la segunda parte del Evangelio, Jesús los ve y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya no qué dice la gente, ahora qué dices tú de mí. Y es que la pregunta es de parte de Jesús a los discípulos, porque cuando tú conoces a alguien, tú muy fácilmente opinas de esa persona. Ejemplo: cuando alguien te pregunta acerca de tu hijo, una mamá sobre todo: oye, ¿cómo es tu hijo? Si tú eres una persona que conoces a tus hijos, tú vas a decir: mi hijo es así, se enoja, es trabajador, le echa ganas, es buen estudiante, se porta mal, no sé. La mamá va a dar la opinión de su hijo porque conoce a su hijo, el papá también conoce al hijo. De igual modo, si los hijos conocen a los padres, el joven va a decir: no, pues mi papá es así, mi mamá es así, a veces se enoja, a veces no se enoja, esto no le agrada, esto sí. Es la opinión de alguien que conoce a otra persona. Cuando tú lo conoces, tú puedes opinar. ¿Qué pasa en el Evangelio? En el Evangelio, cuando le hacen la pregunta a Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Pues la palabra dice que el único que responde es Pedro. Todos los demás no responden. ¿Será que Pedro conocía más a Jesús? ¿Será que Pedro tuvo un encuentro más profundo con Jesús? Porque él toma la palabra y los otros no dicen nada. Ya Pedro no empieza a decir lo que la gente dice de Jesús, sino lo que él piensa, y él le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Mesías, es decir,
Pedro reconoce en Jesús que es el Mesías, que es el Salvador, que es el Emmanuel, que es el que ha sido enviado por Dios para salvar al pueblo. Pedro lo reconoce y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No dice tú eres Juan el Bautista, no dice tú eres Jeremías, no dice tú eres alguno de los profetas, no, le dice tú eres el que tenía que venir para salvarnos, tú eres el Mesías, tú eres Dios, eres su Hijo, el Hijo de Dios. Claro que ante esta respuesta que da Pedro, es porque Pedro ha visto todas las obras de Jesús, ha visto todo lo que él ha hecho. Incluso escuchábamos en estos días cuando Jesús saca a Pedro de las aguas y le dice, no dudes, y lo toma de las manos y lo saca, lo hace caminar en las aguas. Pues al ver todo eso, pues Pedro está convencido que él es el Mesías. Ante esta respuesta de Pedro, Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús se da cuenta que Pedro lo ha reconocido como el Salvador, lo ha reconocido como el Mesías y le dice, siéntete dichoso. Queridos hermanos, hoy la palabra en esta parte nos invita a seguir conociendo a Jesús, a conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues teniendo un contacto con Él. Pedro tenía un contacto con Jesús. ¿Cuál es nuestro contacto con Jesús para conocerlo? Pues a través de la oración. La oración nos va a ayudar a conocerlo. La oración nos va a ayudar a profundizar los misterios. Es la oración, pero también es la vida de comunidad, es la vida de la iglesia. La iglesia me va a ayudar a conocer más a Jesús a través de las Sagradas Escrituras, a través de la liturgia, a través de las misas, a través de los grupos. Ahí yo descubro en Jesús su amor. Pero también conocemos a Jesús a través de los hermanos, a través del necesitado, del que sufre, del que llora. Es decir, en el encuentro con el otro, con el más pobre. Ahí están. Para conocer a Jesús es, primero desde mi parte de oración, parte de la comunidad y el encuentro con el más pobre. Por eso, ante esto que Jesús se da cuenta que Pedro verdaderamente ya lo reconoce como el Mesías, le dice, siéntete dichoso y yo edificaré sobre ti mi iglesia. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y los poderes del abismo no lo vencerán. Le da el poder, ya lo reconociste. Ya reconociste que yo soy el Hijo de Dios. Entonces yo te doy la autoridad para que en ti se cimiente la iglesia. Para que tú perdones. Dice, lo que antes, tú tendrás las llaves del reino del cielo. Lo que antes en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Le da la autoridad para perdonar pecados. Le da la autoridad para formar en él la iglesia, la roca. Pues cuando nosotros reconocemos a Jesús, cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, Él nos dará cosas abundantes, maravillosas. Fue lo que le pasó al santo cura de Ars. Ese sacerdote humilde, ese sacerdote sencillo que llegó a un pueblo muy pequeño, a un pueblo donde solamente habían vicios, había pecado, había tabernas, donde nadie llegaba a la iglesia. Este hombre, al reconocer a Jesús y al tener ese encuentro con Jesús, Dios lo dotó de grandes carismas, de grandes dones. Y ese pueblo donde nadie quería llegar a la iglesia se hizo un pueblo ferviente, un pueblo que conocía a Dios. Y era un hombre que podía llegar a las almas. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, tenía filas para confesar y él los confesaba y todas esas almas se encontraban con Dios, porque cuando uno lo conoce, Dios le da al ser humano, le da al sacerdote que actúa en persona de Cristo el poder para perdonar esos pecados. Pues él, el patrono de todos los sacerdotes, en un momento era el patrono de los párrocos, ahora es el patrono de los sacerdotes. Pidámosle su intercesión para que más jóvenes, para que más personas sigan a Cristo y lo conozcan, y que todos los sacerdotes que tenemos puedan seguir ejerciendo ese ministerio tan hermoso que Dios les ha concedido. Pues pidamos por nuestro sacerdote. Hoy si tú tienes un sacerdote que conozcas, hoy tienes la oportunidad de convivir con un sacerdote, felicítalo y dile, Padre, felicidades, porque hoy es el día del sacerdote, hoy es el día de San Juan María Vianney, en su memoria también pedimos por todos los sacerdotes. Decimos, oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada.
Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, y un excelente día para todos. Gracias. Palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor.